Inspiración para los poetas, refugio para los ciudadanos, pinceladas naturales que reflejan la época en que nacieron. Los parques y jardines de nuestra región dan vida al paisaje urbano de nuestras ciudades y pueblos, símbolos de bienestar que han sobrevivido al paso del tiempo. La belleza del jardín, la particularidad de su vegetación, la particularidad de su trazado, cómo ese jardín, el papel que ha desempeñado ese jardín en la ciudad, cómo es vivido por la gente, todas esas características hacen que sea un jardín único, singular y que vale la pena conservarlo. Los jardines siguen la moda, el gusto del momento y el de su dueño, porque solían tener un origen privado, como este de Abadía del siglo XVI. En esa época los nobles vivían en el campo, rodeados de jardines. Declarado bien de interés cultural, lo mandó construir el tercer duque de Alba. Garcilaso de la Vega y Lope de Vega pasearon por este jardín renacentista y con piezas originarias de Nápoles. El pasado de la Galera también fue privado, data del siglo X y está ubicado entre la torre de Espantaperros y el inicio del recinto abaluartado de la ciudad de Badajoz. Es un entorno que originalmente se crea como jardín asociado a una casa probablemente palaciega anexo a la muralla árabe. De ahí pues pasa prácticamente desapercibido hasta hace relativamente poco, hace unos 10 años que se recupera y se restaura. Los jardines que tapizan las paredes de esa casa palaciega, los limoneros y las palmeras datileras dan fe de ese origen árabe. Sorprende la existencia de cipreses que tradicionalmente asociamos a los cementerios, que sin embargo los árabes destinaban a espacios de paz, de relax como los jardines. Este parque, construido en una de las zonas más elevadas de la ciudad y diseñado en distintos niveles, ofrece en su parte más alta unas vistas de toda la cuenca del Guadiana a su paso por Badajoz. Y en este lugar, donde ahora hay casas, en el pasado se divisaba un bosque de alcornoques y encinas. En el centro de la ciudad encontramos el Parque de Castelar, nombre del último presidente de la Primera República Española. Con gran diversidad florística, alberga, dicen los expertos, las palmeras más altas de Extremadura, pero también un grupo de palmeras enanas que le dan cierto aire tropical. Nació en las huertas de un antiguo convento a principios del siglo XX y es concebido como un lugar de recreo para el paseo. Tras sufrir las consecuencias de un vendaval a mediados del siglo XX, adopta un aire romántico. Incluso llega a albergar un pequeño zoológico para guardar fieras. Viene a conformarse como digamos el diseño de parque más español. El parque español es un parque en el que hay fundamentalmente espacios cerrados y abiertos que se van solapando con un espacio de agua que necesariamente tiene que estar como muy centrado. Como así ocurre con este estanque, cobijo de palomas y patos, está dominado por la figura de Carolina Coronado, la escritora romántica que vivió en Badajoz, pero que nació en Almendralejo. En esta localidad encontramos precisamente numerosos espacios de agua, 12 en total, en otro parque singular de la región, el Parque de la Piedad. Se llama de la Piedad porque dentro del parque hay una ermita del siglo XV, originalmente, que está dedicada a Nuestra Señora de la Piedad. El espacio que rodea al parque procede de esa misma época, porque esta ermita se construyó extramuro y el espacio se ha respetado. Posteriormente, el parque, en 1888, ya tenemos noticia de que se inauguran con las fiestas de la Piedad este parque y ya está estructurado el espacio tal como está ahora mismo, en 5 terrazas, aunque luego ha sufrido importantes modificaciones. La edad de sus árboles supera los 100 años y los expertos apuntan su origen al siglo XIX o incluso al siglo XV.
Mucho más tardío es su kiosco de música, que se remonta a los años 40 del siglo pasado. Durante años, este parque ha sido el alma de la feria y fiestas de Almendralejo. De histórico califican sus vecinos a este parque jardín de Hervás, donde antes existían cultivos de lino. En los años 40 del siglo pasado, bajo la consigna del general Franco, se creó este espacio verde. Aquí se crea este primer parque de una manera absolutamente geométrica. ¿Por qué? Porque en aquel momento la tendencia era esa. En España se llamaban este tipo de jardines regulares y se vendían en catálogos con los viveros modelos de este tipo de jardines. Un efecto geométrico que se percibe en setos y árboles. Árboles que apuntan al cielo, imitando además las formas de las montañas que rodean a Hervás. En los años 70 ganó el primer Premio Nacional de Embellecimiento y Conservación. Otra peculiaridad de este espacio es que con el tiempo incluyó una chopera aledaña, formando un todo entre esta zona de recreo y el jardín. De ensanche de la ciudad en el siglo XIX a mentidero en el siglo XX, un lugar donde ver y dejarse ver. Estos son los matices que caracterizan al Paseo de Cánovas en Cáceres. Jalonado por fuentes artísticas y figuras destacadas en la historia española, recuerda a los que existen en cualquier capital de provincia española. En total, 20.000 metros cuadrados con unos 700 árboles y unos 1.000 arbustos. Los árboles más antiguos que tenemos en el paseo tienen en torno a los 70-80 años, se corresponden con acacias de 3 espinas, las gledisias, algunos plátanos, algunas coníferas, y lo que sí se ha hecho ha sido introduciendo una variedad botánica importante. El Parque del Príncipe también puede presumir de riqueza botánica y especialmente de sus colecciones de cactus y de robles, con variedades de casi todo el mundo. Sobre una finca que gestionaba el antiguo Icona, nace a finales de los años 70 del siglo pasado. Aspira a nuevas ampliaciones y entre sus curiosidades está este invernadero o estufa fría que imita a la que existe en Lisboa. Hay una representación amplia, limitada en su número porque el espacio es muy pequeño, pero muy representativa de la variedad de lo que hay en los 5 continentes. Y tenemos cosas muy curiosas, desde plantas autóctonas nuestras, como son algunas orquídeas que solo se dan aquí en Cáceres, hasta plantas carnívoras. En este recinto podemos descubrir plantas que viven en el aire y del aire. Otras quizás anteriores a los dinosaurios y otras que recuerdan más a un animal que a un vegetal. A pesar de su nombre, que nos indica cuál es el árbol que predomina, el gran atractivo del Parque de los Pinos de Plasencia son las aves. Casi 54.000 metros cuadrados con 35 metros de desnivel, donde abundan los riachuelos en un entorno paisajístico muy naturalizado. Creado por presos republicanos como zona de paso, a finales del siglo XX se transforma en el hogar de diversas especies animales, llegando incluso a ser declarado núcleo zoológico por la Junta de Extremadura en 1991. Se pretende ahora mismo pues centrarnos en lo que son las especies autóctonas. A nivel de aprendizaje, tanto de niños como incluso de adultos que no entiendan de aves, se pretende que al menos se conozca lo que tenemos, lo que nos podemos encontrar cuando vamos al campo, tanto en patos como bueno, también teníamos algunas jaulas de pájaros pequeñitos, ¿no? También para aprender a diferenciarlos. Flanqueado por agua, a un lado el río Chico, ahora piscina natural, y al otro el río Jerte, el Parque de la Isla, también en Plasencia, data de la Edad Media. Chopos, fresnos, sauces, alisos, una vegetación típica de ribera contrasta con la pradera de césped. En este entorno, ahora de recreo para los placentinos, cuentan los oriundos que fue el lugar elegido por Felipe V para relajarse y cazar. Monarcas, escritores o ciudadanos de a pie.
Los parques y jardines de nuestra región son una oportunidad para tomar un poco de aire en medio del bullicio diario que invade nuestras vidas.